Bien, bienvenidos nuevamente al curso de videomapping. En este caso ya estamos en la clase 3. Ya nos vamos a meter de lleno en diferentes software para generar contenidos visuales que vamos a poder usar en nuestros videomappings. En este caso particular, en esta clase Esteban va a estar hablando de processing y yo voy a estar hablando de un programa que vengo usando hace un tiempo y el cual me encanta sinceramente, que se llama Touch Designer. Es de la desarrolladora Derivative y para descargarlo entran acá a la página derivative.ca, ¿sí? Y pueden crearse una cuenta. Sí o sí tienen que crearse una cuenta, eso sí, y lo descargan. Solo está disponible para Windows o para Mac. Lamentablemente para sistemas basados en Linux no está disponible. Lo que les decía, una de las ventajas que tiene Touch Designer es que tiene una licencia gratuita que nos permite trabajar y es completamente funcional. A diferencia de otros programas que también están muy buenos, pero son un poco más privativos, la licencia gratuita de Touch Designer me deja trabajar en mis proyectos, guardarlos, usarlos. O sea, no hay ningún problema con eso. Tiene unas limitaciones que vamos a ir viendo. Una de ellas, que para mí es la más grande limitación, es que me limita la resolución de salida a 1280 x 1280, que hoy en día ya se empieza a sentir. Hace un par de años capaz no era tanto, pero ya hoy en día, donde el estándar está en 1080, o sea en 1920 x 1080, se empieza a sentir que la resolución máxima sea 1280 x 720, que es HD, pero se siente. De todas maneras, esa es la peor de las limitaciones en este momento, ¿no? Después hay otras respecto de algunos operadores que no se pueden utilizar, pero son operadores muy muy específicos y siempre pueden adquirir una licencia. Pero por el momento pueden descargarlo, instalarlo, utilizarlo, no van a tener ningún problema, y es completamente gratis. Por eso necesitan crearse sí o sí un usuario, porque al momento de instalarlo les va a pedir una licencia y por usuario tienen 10 licencias, ¿sí? Que van a decir, ¿para qué quiero tantas licencias? Pero a veces pasa, sobre todo con este tipo de programas, que uno los va usando en diferentes proyectos y no siempre en la misma computadora. Cada vez que vos instalás un Touch Designer en alguna computadora, te pide una licencia sí o sí para arrancar y vos le das una de tus licencias. El problema es que si vos después no das de baja esa licencia, queda automáticamente vinculada con esa computadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos hiciste un proyecto X e instalaste Touch Designer en esa computadora, que era una computadora que te dieron desde la organización, que te prestaron, que alquilaron, lo que sea. Bueno, vos instalás Touch Designer ahí, esa computadora ya queda con una de tus licencias. Después, igualmente desde la página vos las podés administrar y podés dar de baja todas, pero no podés tener corriendo licencia en más de 10 dispositivos en simultáneo, que igual me parece un número bastante coherente para una licencia completamente gratuita. Pero bueno, entran acá a la página de Derivative, tienen el instalador para Windows, el instalador para Mac, estas son las últimas versiones. Mientras tanto, yo voy a ir abriendo el programa mientras les voy explicando unas cositas. Como les decía, Touch Designer es un entorno de programación visual para la creación de contenido multimedia en tiempo real, desarrollado por Derivative. Acá también en la página no solo tienen, bueno, acá tienen los precios, ¿no? Después chumen, fíjense que la versión Pro sale sus hermosos $2.200, que no es poco, pero bueno, al menos para nosotros. También tienen muchísimos tutoriales, foros, tiene una comunidad bastante activa, porque ganó muchísima popularidad, así que hay muchísima gente trabajando con este programa, así que chusmen después el foro, los tutoriales que tiene y los workshops que van saliendo. Como les decía, cuando recién lo abren, esta es la interfaz, esto es lo primero que se encuentran. Primero que nada vamos a cerrar, esta es la paleta, esto que ven aquí a la izquierda, que básicamente es un montón de objetos creados por Derivative o algunos creados por algunos usuarios que se fueron incorporando de a poco. Son como plugins, digamos, pero son objetos ya creados que, si yo los quiero usar, hay algunos que son muy puntuales. Hay todo un módulo que es muy interesante, que es para trabajar directamente con Ableton. Tiene un convenio Derivative con Ableton Live,
Entonces hay objetos específicos para enviar información entre Touch y Ableton que no son ni OSC ni MIDI, sino que es un protocolo propio. Y está muy bueno. Para quienes trabajan mucho con sonido y trabajan habitualmente con Ableton, está muy interesante este módulo. Y después hay diferentes componentes que uno puede ir descargando, algunos con funciones muy específicas. Y lo que tiene esto es que directamente yo agarro, por ejemplo, no sé, alguna herramienta, un ecualizador, ¿sí? Agarro este ecualizador, directamente lo arrastro a mi entorno y ya lo tengo acá. Bueno, tengo un montón de parámetros que ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno. Uno puede crear sus propios componentes y guardarlos acá si son cuestiones si son objetos que uno crea y que cree que pueden llegar a tener utilidad en el futuro. Está bueno porque los tira acá y ya los tenés disponibles sin tener que andar creando todo de nuevo o cargando un programa y copiando, pegando. Directamente los tiras acá en la paleta y está bueno eso. Pero bueno, vamos a cerrarla por ahora. Cualquier cosa, si la necesitan por algún motivo, acceden desde este botoncito de acá o desde acá, desde la pestañita Dialogs, Palette Browser. Pero bueno, este es el patch de ejemplo que nos aparece por defecto cuando abrimos. Por ahora vamos a dejarlo ahí de fondo mientras les voy explicando un poquito qué es Touch Designer. Como les decía, es un entorno de programación visual para la creación de contenido multimedia. Quienes hayan trabajado con entornos similares ya saben más o menos de qué va la idea de entorno de programación visual. Quienes hayan trabajado, por ejemplo, con Pure Data, Isadora, 4B, son entornos de programación visuales. ¿Qué significa que es un entorno de programación visual? Que a diferencia de entornos como Processing u Open Frameworks, Csound o ese tipo de programas, no son entornos de programación por líneas de código. Yo no tengo que escribir líneas de código acá. Si bien puedo hacerlo, y de hecho vamos a ver que a veces es muy útil, no es necesario. Yo puedo hacer muchísimos proyectos sin escribir una sola línea de código. Lo único que hago es invocar estos modulitos, estas cajitas, que son los componentes que tienen funciones específicas, e interconectarlos entre sí para lograr lo que yo quiera lograr, ¿no? Obviamente. Por eso decimos que su funcionamiento se basa en nodos con funciones específicas que se interconectan entre sí. Lo están utilizando muchísimos artistas para crear sistemas de medios interactivos, proyecciones arquitectónicas. Tiene un elemento, de hecho está acá en la paleta, que es el Cantan Mapper, que es un entorno para hacer videomapping directamente. Si no me cuelga la pantalla con todo abierto. Es un entorno pensado para crear videomapping directamente. Yo lo he probado, funciona bastante bien. No es el más intuitivo del mundo, pero funciona bastante bien. Si yo le doy acá Open, lo que tiene es este tipo de cosas que a veces fallan un poco, que es la resolución me quedó ahora ahí por encima. Pero bueno, es bastante parecido. O sea, el funcionamiento es similar a MadMapper, que es el software que vamos a estar usando durante el curso para hacer videomapping. Y con la ventaja de que este es completamente gratuito. Es un poco limitado, tiene algunas cosas que para mi gusto todavía hay que mejorar, pero a priori funciona, que no es poca cosa. Touch Designer se basa, como les decía recién, en un sistema freemium, es decir, que tiene una versión completamente gratuita, que es completamente funcional, tiene sus limitaciones, como les decía hace un rato, pero es completamente funcional. O sea, yo creo algo acá y voy a File, puedo guardar, no hay ningún problema. No me va a tirar ningún cartel cada 30 minutos o cada 30 segundos. No me va a hablar nadie para decirme this is a free version o lo que sea. O sea, lo puedo usar, es completamente funcional en su versión freemium. Y en caso de querer acceder a contenidos extra o a funcionalidades extra, se puede pagar una licencia. Está basado en Python, que es un lenguaje de programación, y la mayoría de sus nodos son editables. De hecho, todo el programa está hecho con el mismo programa, medio así, Inception. O sea, si yo toco cualquier parte del programa y aprieto la tecla F10, puedo ver específicamente cómo está hecha esa parte, ¿sí? Yo ahora toqué acá donde dice Layout. ¿Sí? Fíjense cómo está hecho esto, sí, ya es como
como son las partes más profundas del software en sí, ya nos metemos con otro tipo de programación. O sea, básicamente no puedes hacer algo con esa propia herramienta, sino que tenés que meterte más adentro, pero usás el mismo entorno. ¿Sí? Esta es toda la parte esta de reproducción. Bueno, todo eso se accede con el F10, pueden acceder y chusmear ahí. Está todo basado en Python, en principio, lo cual le da mucha versatilidad. De hecho, cuando nos metemos acá en cualquier operador, vemos que tenemos aquí a la derecha una pestañita con los parámetros que podemos modificar y podemos cambiar el tipo de lenguaje, si yo lo quiero a un lenguaje propio de Touch Designer, o si quiero trabajar directamente con Python, que es lo más práctico. Y la ayuda, tengo una ayuda general sobre qué hace el operador en particular y una ayuda de Python que me dice básicamente cómo está programado ese objeto en particular y la sintaxis propia, cómo funciona, etcétera, etcétera. Como les decía, es todo cajitas que se interconectan entre sí, no teman. Pero si saben Python o van aprendiendo Python, está buenísimo porque lo pueden ir utilizando aquí mismo. Obviamente, como es un entorno de programación orientado a visuales, necesitan una máquina potente para correrlo. No es que van a necesitar la mejor máquina del mundo. De hecho, si van a la página, tienen aquí la sección de requerimientos del sistema. Ven que los requerimientos mínimos los tiene cualquier máquina hoy en día que puedan conseguir en el mercado. Pero sí, obviamente, como les explicábamos en la clase anterior cuando hablábamos de computadoras, obviamente el hardware de la computadora va a afectar drásticamente el rendimiento. Si ustedes trabajan en una notebook con la placa de video onboard y encima es una app o algo por el estilo, que son las que en el mismo integrado tienen microcontrolador y visual y gráfica, obviamente no van a tener el mismo rendimiento que tendrían en una computadora de escritorio con una placa de video dedicada, de buena memoria, etcétera, etcétera. Cuestiones más técnicas. Pero vamos a ver muchísimos ejemplos. O sea, vamos a ver que podemos lograr cosas zarpadas, cosas muy importantes, muy interesantes, con los requerimientos que tengamos. O sea, obviamente si trabajamos con un sistema de partículas y queremos poner 10 millones de partículas, ahí sí se va a caer. O sea, vamos a ver, acá tengo arriba la pestañita de FPS, vamos a ver que baja brutalmente. Pero bueno, esa es otra de las limitaciones. En la versión gratuita el límite son 60 FPS. Igualmente, hoy en día la mayoría de las computadoras y gráficas así on-board, salvo que tengan algo gamer o algo más dedicado a visuales, con un monitor superior, el límite siempre son 60 FPS, o sea que tampoco afecta demasiado esto. Pero el propio sistema, por más que pudiera en este momento que está corriendo esto, que es el patch de ejemplo, que es livianísimo, tranquilamente podría correrlo a más de 60 FPS, pero la versión gratuita lo limita, lo clava ahí en 60 como mucho. Pero bueno, borramos ahora todo esto, o sea, un poco de lo que es el control del programa. O sea, es muy recomendable, si bien yo lo puedo trabajar en caso de que trabajen con una notebook, ¿no? Si bien yo lo puedo trabajar con el keypad de la notebook, es muy recomendable trabajar con mouse, porque es muchísimo más práctico, muchísimo más cómodo. Entonces, clic derecho con el clic izquierdo de toda la vida, arrastro los objetos. Vamos a ver que los objetos tienen dos estados. Uno que es como el estado más normal, que es el de interacción, que es este. O sea, en el cual el objeto, si yo lo toco, lo estoy arrastrando, nada más, no interactúo con el objeto. Y otra vista, que es una vista de edición, que es a la que accedo presionando acá en la crucecita esta, que me permite modificar el objeto. Obviamente, dependiendo del objeto, es que me va a dejar modificar. Esta, por ejemplo, es una geometría. O sea que si yo presiono acá, puedo interactuar con este objeto 3D, que es este cubo con la textura que le estoy metiendo. Pero bueno, clic izquierdo, arrastro objetos cuando están en esta vista más general. Con la ruedita del ratón hago zoom in y zoom out, ¿sí? También si mantengo apretada la rueda del ratón, lo mismo. Mantengo apretado para arriba, zoom in, mantengo apretado para abajo, zoom out. Y con el clic derecho selecciono, ¿sí?
Si yo quiero seleccionar más de un operador, con el clic derecho, fíjense que se forma ese recuadro de puntitos, me permite seleccionar varias cosas en simultáneo. Borro todo. Empecemos. Como les decía, el funcionamiento de Touch Designer se basa en operadores, ¿sí? Cada uno de estos operadores son cajitas que yo puedo conectar. Cada cajita tiene una función específica. Y estos nodos, estas cajitas a las que llamamos nodos, se agrupan por familia dependiendo qué clase de funciones cumplen. Obviamente no nos vamos a meter con todo lo que es la interfaz en sí, porque la interfaz es bastante... es una interfaz como la de cualquier programa. O sea, tengo mi sección de file donde cargo, guardo archivos, edit, dialogs. Esta es quizá la más interesante. Puedo cambiar las vistas. Si trabajan con MIDI van a venir muy seguido acá. Una ayuda, la wiki, el foro, o sea, distintos accesos desde acá. Ese tipo de cosas. Esta parte capaz les puede llegar a interesar, que es para cambiar la vista, ¿sí? Ahora como no tengo nada, no me va a servir de mucho, pero yo puedo abrir 4, en este caso yo abrí 4 pestañas en simultáneo y ver, o sea, diferentes layouts, le dice, como escenas, digamos, en las que yo puedo, por ejemplo, no sé, voy a poner acá un objeto. Y acá voy a poner un contenedor. Y adentro del contenedor voy a poner otro objeto. Ahora les explico cómo hacemos todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo dividir mi pantalla en dos, ¿sí? Con este layout. Y en uno de los layouts meterme adentro del container. Esto es lo que tengo. Es medio confuso porque también es un círculo. Voy a poner otro operador, esto así. Por ejemplo, no importa, después vamos a ver por qué tiene la cruz. Pero yo puedo estar en una de mis pantallas, en una de mis secciones, dentro de un contenedor y en la otra con una vista más general. Sí, bastante. Esto sí que es muy útil. El resto, nada, después cualquier cosa me van preguntando, pero es más que nada la paleta. Acá para cambiar a la vista de perfo, que es básicamente... no es ver la interfaz, sino que es ver solamente el resultado de la interfaz. En este momento va a haber una pantalla negra, básicamente porque no tengo nada todavía cargado, pero así es como funciona más o menos. Entonces, arranquemos. Como les decía, estos nodos que se llaman operadores están agrupados por familia, o sea, se agrupan dependiendo más o menos de la función que cumple. Cada familia tiene su propia función, su propio color, perdón, para identificarse, y podemos acceder de dos maneras. O sea, una es haciendo doble clic en cualquier espacio vacío y me abre este menú contextual, y la otra es apretando la tecla Tab, ¿sí? Directamente con la tecla Tab yo ya puedo ver lo que está... También el menú este contextual donde puedo acceder a los diferentes operadores. Tengo 6 familias principales: comps, tops, chops, sops, mats y dats, así como suena. Y aparte uno que es custom, que es por si yo creo, o sea, esta pestañita que dice custom, es por si yo creo algún operador, lo puedo cargar y acceder desde acá. Entonces, empecemos con los comps, que son los componentes. Son estos de color negro, ¿sí? Sí, agrupa diferentes objetos 3D. Más que nada son objetos de interfaz gráfica de usuario, Graphic User Interface. Son misceláneos y actuadores. Su principal característica es que algunos contienen otros operadores. La mayoría de estos contienen dentro de sí otros operadores. O sea, si les damos doble clic, vamos a ver su funcionamiento interno. Por ejemplo, el que yo había cargado recién, que era Container, que sirve pura y exclusivamente para contener otros operadores. Base, que es muy similar a... Sí, bastante similar a Container, pero no me deja ver una interfaz de usuario. Tengo un slider, tengo botones, tengo geometrías, cámaras, luces, pero la principal característica que tienen es que si yo, por ejemplo, voy a poner una cámara, ¿sí? En este momento no estoy viendo nada, obviamente, porque no tengo ningún objeto, es una cámara apuntando al vacío, pero la principal característica de los comps es que, como les decía recién, contienen dentro suyo otros operadores. O sea, si yo doy doble clic, voy a ver que tiene otro operador, en este caso un file, ¿sí? Fíjense que ya no estoy viendo acá a la derecha, como veía antes, mi pestañita con los parámetros. Eso es porque la saqué para que se vea mejor, pero la voy a volver a poner para que
vayan viendo los distintos parámetros que aparecen. Para sacarlo, ponerla directamente apretando la tecla P del teclado, me aparece de nuevo, ¿sí? Pero esto es solamente un objeto file. Yo puedo, volviendo, o sea, haciendo zoom out, o sea, tengo diferentes maneras de moverme dentro de los objetos. Una es desde acá arriba, en la ruta, ¿sí? Yo acá estoy como en la vista, la anteúltima, la última, si yo hago zoom out, voy a ver esto, que esta es la última vista de todas, donde yo veo las opciones de visualización final, y este es mi proyecto actual. ¿Sí? Fíjense que se llama, el objeto este se llama Project 1, y es un comp win del tipo Windows. O sea, si yo doy doble clic, ¿sí? Van a ver, o sea, yo puedo buscar acá sin teclear, acá. Fíjense que acá tengo un window, puedo crear otro y va a empezar a tener un montón de problemas porque me va a decir que ya tengo uno, o sea, que me faltan datos. Se puede tener, de hecho está bueno para tener más de un proyecto en simultáneo dentro del mismo archivo, y puedo ir moviéndome de uno a otro. Hay que tener cuidado de la sintaxis específica acá, porque sí puedo hacer que deje de funcionar bastante fácil. Pero bueno, como les decía, los comps contienen otros operadores adentro. Por ejemplo, si yo creo una geometry y entro, fíjense que adentro tengo el objeto 3D torus, ¿sí? O puedo crear, por ejemplo, una luz también, si me voy adentro. Este ya es bastante más complejo, porque el propio comportamiento de una luz necesita que sea más complejo, cómo proyecta, y hay un montón de opciones dependiendo de los parámetros que yo vaya viendo, que son todos estos acá. Los va haciendo a través de estos otros operadores. Para entrar, obviamente doy doble clic. Para volver atrás puedo hacer zoom out o ir directamente acá desde la ruta, como les decía recién. Pero bueno, esa es la principal característica de los comps, que son nuestros componentes. Después tengo un botón, tengo un slider, y como les decía recién, en este caso el botón y el slider, fíjense que yo el botón no lo puedo, bueno, ahí le di doble clic, no lo puedo presionar. O sea, si yo lo presiono no pasa nada, porque está en la vista general. Para presionarlo y que actúe, que funcione, tengo que cambiar a la vista de perfo, digamos, a la vista activa, que es de nuevo a través de la crucecita. Ahora fíjense que ya no me aparecen todas las opciones que antes me aparecían en los bordes, y si yo le doy doble clic, ahora fíjense que cambió el color porque está en modo toggle, o sea que cuando yo lo aprieto queda presionado. O sea, si yo a esto le conecto un objeto que ahora vamos a ver, que se llama null, para ver el estado, fíjense que ahora el estado es 0. Este V1 es el nombre que tiene, el estado del botón es 0, V1 es el nombre. Si yo lo aprieto, fíjense que ahora el estado cambió a 1. Si yo lo aprieto de nuevo, cambia a 0. Yo puedo cambiar el comportamiento del botón desde acá. Button type lo tengo en toggle, o sea que cuando aprieto queda presionado. Lo puedo cambiar a momentáneo, o sea, sería un pulsador. Cuando yo lo aprieto, fíjense que mientras mantengo el clic presionado, queda el 1. Si levanto el dedo, vuelve a 0. Y lo mismo con el slider. Acá clic derecho en el cable. Fíjense que para conectar, esto también lo hice medio así nomás, yo creé el objeto null. Vamos de nuevo. Voy a borrar el null, voy a borrar el botón que ya lo explicamos, y vamos a trabajar con el slider. Yo tengo diferentes maneras de interconectar mis objetos. Una es creándolos y tirando cables, como hice recién, ¿sí? Creo mi objeto null. Acuérdense que cuando abren esta pestañita, automáticamente tienen acá la barrita de buscar. Si yo empiezo a tipear, pues son un montón de objetos, están todos los objetos, capaz no se acuerdan dónde está específicamente, y para no andar buscándolo, si saben cómo se llama, directamente tipean, por ejemplo, null, y automáticamente me lo resalta. O sea, está todo en oscuro, menos null, que quedó más clarito. Hago clic y ahí ya me deja ubicarlo, ¿sí? Una manera de conectarlos es tirando cable desde mi objeto, en este caso mi objeto slider, hasta mi objeto null, ¿sí? Otra manera hubiera sido si yo doy clic derecho directamente acá, en la salida. Esa es otra cuestión interesante a tener en cuenta. Voy a crear, por ejemplo, una geometría. No, la geometría no tiene. Un objeto cualquiera desde acá. Un noise, por ejemplo.
el flujo de trabajo dentro de Touch Designer es de izquierda a derecha. Sí, a la izquierda yo tengo mis entradas, a la derecha de mis objetos yo tengo mis salidas. ¿Sí? Los componentes tienen aparte, algunos, no todos, muy pocos, tienen aparte un conector superior y uno inferior que también es de entradas y salidas, pero en realidad es más por una cuestión organizativa, no se utilizan prácticamente. Pero bueno, como les decía, yo puedo tipear mi objeto null, tipear y buscar mi objeto null y conectarlo directamente con un cable, o en la salida de mi objeto le doy clic derecho ahí y automáticamente me abre de nuevo el menú contextual de los operadores. Yo selecciono null y automáticamente ya me lo crea. Fíjense que está cableado. O sea, automáticamente ya me lo crea cableado. De nuevo cambio la vista de edición y ahora sí puedo mover mi slider. Fíjense que por defecto va de 0 a 1. Continuemos y vamos explicando después las cosas a medida que vayan surgiendo. De nuevo, clic derecho, doble clic o tab para volver al menú contextual. Ya explicamos más o menos lo que son los comps, después los vamos a ir usando y ahí se van a ir entendiendo mejor. Y ahora los tops. Los tops son de color violeta, son estos de acá de color violeta. Son operadores de imágenes 2D. Son operadores de textura en realidad. Vamos a ver que podemos después aplicarlo a un objeto 3D con el objeto Texture 3D, pero a priori son operadores de imágenes 2D. Nos proporcionan composición en tiempo real basada en la GPU, ¿se acuerdan? La unidad procesadora gráfica, la Graphic Processor Unit. O sea que todos los cálculos y operaciones que realizan los tops se van a estar realizando en la placa de video, no en el micro. Aunque a veces algunas cuestiones matemáticas se realizan directamente en el procesador, no, cuestiones de cómo funciona la matemática, cómo funciona la computadora en sí. Pero sirven principalmente para cargar o procesar video, componer imágenes 2D, trabajar con texto, cambiar fuentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tengo acá un objeto que también van a usar muchísimo que se llama Movie File In y me permite cargar archivos de imágenes o de video. ¿Sí? O sea, yo creo mi objeto file Movie File In. Por defecto viene con esta imagen de una banana que es como el logo de Derivative, que no es el logo en sí, pero es como la mascota, podríamos decirle. De hecho, cada vez que vayan a ver algún proyecto de Derivative van a ver que siempre hay alguna banana en algún lugar. Y el archivo, o sea, desde acá, desde los parámetros de mi objeto Movie File In, yo puedo cambiar el archivo. ¿Sí? Fíjense que acá dice File y una ruta. Si yo aprieto acá en la tecla más, me abre automáticamente la pestaña y puedo elegir otro archivo. Estos son los que ya vienen por defecto con Touch Designer. Yo puedo cargarle los que yo quiera. O sea, suponiendo que tengo otros, o sea, si tuviera imágenes, videos en algún otro lugar, los puedo cargar directamente, no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, acá yo tengo muchísimos videos de diferentes cosas. Puedo cargar tanto fotos, como les decía, tanto imágenes estáticas como videos. ¿Sí? Ahí se empieza a reproducir. En este caso no me saltó el cartel de error porque la resolución del video es más baja. Pero si la resolución fuera mayor, de hecho voy a buscar a ver si alguno de estos era mayor. No me dice. Perdón. ¿Qué es esto? MP4, sí. Bueno, también debe ser que están en 1080. Pero sí, acá, si yo tuviera, en 720. Si yo tuviera si yo estuviera tratando de cargar alguna imagen con una resolución mayor a 1280 x 1280, acá me aparecería directamente un hermoso cartelito que me estaría diciendo: no señor, usted tiene una licencia gratuita, o sea que el límite de tamaño de sus archivos necesariamente tiene que ser de 1280 x 1280. Y no me dejaría. Ahí está, con esta foto me lo permitió. ¿Sí? Fíjense acá, yo le doy clic común, clic izquierdo al cartelito este y
Dice Warning, Resolution Limited to Max 1280 x 1280 porque es una licencia no comercial. No importa, me lo va a reproducir igual, pero me está diciendo que me está cambiando la resolución de ese archivo, manteniendo obviamente la resolución de aspecto, pero el tope máximo es 1280. Punto. Yo puedo cambiar la resolución desde acá, desde la pestaña Common en el objeto Modify Lin. Acá donde dice Output Resolution, yo puedo, o sea, ahora está en usar entrada, use input, o sea que está tratando de usar la resolución nativa del archivo, pero lo puedo cambiar, o sea, puedo poner, tiene algunos parámetros ya estáticos, como un octavo, un cuarto, mitad, 2 veces, 4 veces, 8 veces, bla. Puedo poner Fit Resolution, lo que va a hacer que va a encajar mi archivo en la resolución que yo le diga, o limitar la resolución, que no es exactamente lo mismo, o una resolución personalizada. No, o sea, pueden teclear ustedes una resolución, por ejemplo 1280 por 1280, ¿sí? O directamente pueden buscar, o sea, apretando acá en la flechita negra esta que aparece acá hay algunas resoluciones ya nativas. Fíjense que ya, o sea, nosotros estamos en el máximo acá. Entonces, si yo quisiera trabajar con 1920 o 4K, ya no podría, porque obviamente estoy todavía con la licencia no comercial. Pero bueno. TOPS o Texture Operator. Fíjense, o sea, los nombres tienen un sentido. Comp por componente, Top por Texture Operator, Chop por Channel Operator, Surface Operator, materiales, datos. Entonces, como les decía, los Texture Operators son operadores 2D, operadores de textura, que nos permiten trabajar con imágenes 2D, ya sea estáticas o dinámicas, o sea, video, pero a priori es todo 2D. Pasemos ahora a los Chops, que son los verdes. Son los operadores de canal, Channel Operators. Son operadores orientados directamente al procesamiento de datos variables. Audio, controles en pantalla, protocolos de comunicación como MIDI, OSC, DMX, ARNet, o sea, todo eso lo podemos controlar desde acá directamente. Y son probablemente los operadores más utilizados, son de los más útiles, porque nos nos ayudan a controlar los parámetros de todo lo demás. Vamos a ver que los vamos a usar muchísimo. Aquí una pequeña aclaración, un pequeño comentario. Como les decía recién, una de las cosas más interesantes de Touch Designer es que ya viene por defecto incorporado con distintos protocolos de comunicación. O sea, ya entiende por defecto, sin tener que agregar ningún plugin, sin tener que instalar ninguna librería externa o hacer ninguna movida rara. Por defecto ya me permite trabajar con MIDI. Yo tengo acá MIDI in, MIDI in map, MIDI out. Con OSC, que son protocolos de comunicación de los que vamos a hablar más adelante. Con DMX, que no es poca cosa. O sea, si yo quisiera trabajar con luces, con cabezales móviles, láseres, podría trabajar directamente desde acá. Y varios protocolos más. O sea, yo puedo comunicarme directamente con una Kinect, que es una cámara, un tipo de cámara específica, con un Leap Motion, que es un tipo de sensor. Protocolo LTC, tengo UDP también, si mal no recuerdo, pero no me acuerdo si se llamaba UDP o cómo está específicamente, pero bueno, yo puedo comunicarme por OSC, por UDP, por TCP, MIDI, como les decía, DMX. Tiene muchísimos protocolos de comunicación ya incorporados de por sí, sin tener que instalar nada más. Y también tengo toda una sección para trabajar con audio, aparte. ¿Por qué es importante esto y por qué es interesante? Lo vamos a usar muchísimo para generar muchas veces visuales audio reactivas o audio rítmicas. Es decir, visuales que en cierto sentido están sincronizadas y responden de alguna manera al audio. Ya lo vamos a ver. Pero tengo muchísimos objetos para trabajar con audio. Incluso yo podría generar audio acá, podría crear mi propio sintetizador si quisiera,
porque tengo objetos como Audio Oscillator que me permite crear un oscilador, o sea, directamente, y hacer síntesis de audio en esta computadora, aditiva, sustractiva, AM, FM, Ring, lo que sea. Lo podría hacer directamente acá desde Touch Designer. Obviamente no está 100% pensado para eso, no está optimizado para eso, así que van a encontrar ciertas limitaciones o más que nada problemas. O sea, les va a costar un poco porque las herramientas no están tan optimizadas para eso, pero se puede hacer tranquilamente. O simplemente puedo cargar archivos de audio o cargar audio desde una placa desde una interfaz externa como las que estuvo explicando Esteban, para trabajar acá, ¿sí? Yo tengo Audio File In, que es un objeto que me permite cargar archivos de audio, ¿sí? O sea, en este momento, como yo no lo estoy enviando a ninguna salida, no lo están escuchando, pero está reproduciendo un archivo de audio. O sea, si yo pusiera acá un audio device out, ¿sí? Esto es para mandar a una salida. Antes, por las dudas, voy a bajar el volumen. Voy a cambiar la placa a mi Scarlett, la que tengo conectada acá. Y si conecto audio file in al operador audio device out, ¿sí? Perdón, que toco un poquito la configuración acá. Sí, está sonando el archivo ese de audio. Y si no, en vez de trabajar con un archivo de audio, yo puedo trabajar directamente con una placa de audio, audio device in. Ahora lo que están viendo ahí es básicamente mi voz. ¿Sí? Pasa que tiene... Perdón, me voy a quitarle la adaptación vertical, porque si no es medio molesto para ver. Pero bueno, eso que están viendo ahora acá en esto que dice Channel 1 es la entrada del micrófono que estoy usando ahora para grabar este video. O sea, yo podría conectar un micrófono, conectar una guitarra, un sintetizador, un teclado, lo que sea, y trabajar directamente con entradas de audio y utilizarla para controlar parámetros de otros objetos y hacer visuales audio reactivas y toda esa movida interesante. Continuemos con los subs o Surface Operator, que son estos de color celeste. Estos ya son operadores que me permiten generar, importar, modificar o combinar objetos 3D, geometrías 3D. Pueden ser objetos polígonos, curvas, NURBS, metabals, partículas. Puedo crear esferas, cubos. Básicamente estoy de nuevo trabajando con geometrías en 3D. Incluso más adelante, cuando veamos Cinema 4D, que es el programa que estamos utilizando nosotros para hacer modelado en 3D, vamos a ver que podemos cargar esos archivos acá en Touch Designer. O sea, podemos hacer un modelo de un edificio en Cinema, que es el programa que usamos nosotros. Pueden usar Blender, Maya, ahora que está Unreal, que salió el nuevo Unreal, pueden utilizar Unreal. O cualquier otro programa de modelado 3D que se les ocurra. Pueden exportar esos archivos, tienen que ser FBX, y los pueden cargar directamente acá en Touch Designer, ¿sí? Y los pueden editar después, pueden hacer un montón de cosas muy, muy interesantes. De hecho, por ejemplo, en el video que les mostramos del mapping del rectorado de la Universidad Nacional de Quilmes, hay una parte de un juego de luces sobre el rectorado que está toda hecha con el modelo del rectorado hecho en Cinema 4D, pero cargado en Touch Designer, y todas las luces están creadas en Touch Designer. Sí, es muy, muy, muy útil. También la idea un poco del video que va a quedar un poquito largo, pero es solamente de introducción. Después vamos a ver ejemplos muy puntuales de cómo para hacer cosas específicas. Pero fíjense que los subs son eso, son básicamente operadores de superficie que me permiten generar objetos 3D, como este toroide, torus. Puedo crear, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Un cubo, ¿sí? Darles diferentes. Cuando
Para moverme dentro de o sea, para mover la visualización de estos objetos 3D, tengo que cambiarme sí o sí el modo de edición de vista activa, o sea, de nuevo con la crucecita, y me muevo también con el mouse, con el clic derecho, con el clic izquierdo hago una rotación, con el clic central me hago un zoom in y zoom out, y con el clic derecho manteniéndolo apretado lo muevo en un eje, no lo roto, lo muevo, ¿sí? Para visualizarlo mejor. Igualmente no afecta todo lo que está pasando, simplemente afecta cómo se ve, o sea, cómo lo veo, me ayuda a la visualización. Pero por ejemplo, acá yo puedo crear ya un sistema de partículas. ¿Sí? Acá mucho no se van a estar viendo porque son chiquitas, puedo cambiar la cantidad para que se vean mejor. ¿Sí? Ahí se ve el sistema de partículas. Fíjense que yo puse 3000 partículas y ya está, y todavía no estoy agregándoles un material, una textura, nada, y ya está tocando acá, ya bajó de 60, o sea, ya intentó bajar de 60 FPS. O sea, que tengan en cuenta que cuando trabajen con procesos exigentes se va a ver afectado el rendimiento de la máquina, sobre todo si están como yo en este momento con el Chrome abierto de fondo y el OBS para grabar la pantalla mientras estoy acá en Touch Designer. Si hacen varias cosas en simultáneo, el multitasking a veces tiene su precio. Continuamos. Los mats. Los mats son, como les decía hace un rato, materiales básicamente. Son muy poquitos, son estos de acá, y me permiten asignarle un material a un SOP. ¿Sí? Generalmente los mats los vamos a usar con los SOPs solamente, porque me permiten agregarle datos de material al SOP. O sea, yo estoy creando un objeto 3D, como habíamos visto recién, una box, ¿sí? Pero esta box es solo teórica, o sea, yo lo único que creé son los puntos, pero no le estoy diciendo cómo es la textura de esa caja. Entonces, para darle una textura, le puedo agregar un material cuando pongo una geometría. Ahora, cuando veamos estos trabajos, cuando veamos los ejemplos, nos vamos a meter con alguna de estas cosas. Pero yo le puedo crear diferentes texturas. Por ejemplo, una constante que va a ser un color sólido. Un Phong, este Phong de acá, que es básicamente un mapa tiene un mapa de sombras. O sea que es un material tridimensional, ¿sí? O sea, cuando le pegue la luz va a generar sombras, a diferencia de la constant, que los constantes que no. O puedo generar cables directamente, solo las formas, o sea, de los polígonos, diferente, solo los puntos, o sea, con point sprite, los puntos de los polígonos, diferentes materiales para mis SOPs. Y por último, los DATs, los Data Operators, que son estos de color como rosado, que se utilizan para contener datos en forma de texto. ¿Sí? Puede ser strings, scripts, en XML. Básicamente puedo utilizarlos como una consola para escribir líneas de código, para diseñar tablas de datos, para que trabajen en conjunto con otros operadores. Puedo leer páginas web. De nuevo, esto es más pensado para trabajar con tablas de datos, por eso se llaman DAT justamente, a diferencia de los chops que trabajan con valores dinámicos. Los DAT en general me permiten más trabajar con una tabla de datos establecida o correr un script. Cuando corro script tengan en cuenta que como está basado en Python, el script tiene que ser en Python, ¿sí? Puedo trabajar con GLSL, que son shaders básicamente. ¿Dónde estás? Me lo han sacado. No, estaba acá en tops, perdón, GLSL. Porque en realidad, cuando yo invoco un objeto GLSL, me carga solo los text. O sea, los carga como... el objeto en sí es text, así, crudo. Este de acá, text, crudo. Pero esto es para trabajar con shaders, que si no están familiarizados con el concepto, es básicamente mandar órdenes directamente a la GPU, sin pasar por nada en el medio, mediante líneas de código. Entonces es muchísimo más rápido, se optimiza muchísimo el trabajo, pero bueno, requiere ya tiene otra curva de aprendizaje diferente, porque requiere que yo conozca
lenguaje shader, básicamente. Para eso les recomiendo, nada, hay varias lecturas al respecto, pero es muy interesante el mundo de los shaders. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter, pero es muy interesante y es muy potente porque, de nuevo, como son líneas de código que se están corriendo directamente en la gráfica, no necesitan pasar por ninguna interfaz, por ningún compilador, corren directamente en la gráfica. Nah, son muchísimo más rápidas y se pueden lograr cosas muy potentes sin exigir tanto a la computadora. Pero bueno, vamos a dejar ahí por ahora el tema de los DATs. Y por último tendríamos nuestros custom, que en realidad yo no tengo ninguno porque básicamente no he creado ninguno. Pero como les decía, como TouchDesigner se basa en Python y es técnicamente de código abierto, se pueden crear objetos con funciones específicas que no existan entre los objetos que ya vienen por defecto, y los puedo cargar directamente en mi pestaña de custom para tener a mano cada vez que los quiera. Respecto de lo que es el flujo de trabajo, como les decía hace un rato, yo en mis objetos voy a cargar un objeto particles porque sí, me va a tirar el error porque básicamente me está diciendo no tengo nada especificado, o sea que no puedo generar partículas. Pero bueno, a la izquierda de nuestros operadores nosotros tenemos nuestros inlets y o nuestras entradas, y a la derecha nuestros outputs o nuestros puertos de salida. Dependiendo del tipo de operador que sea, alguno puede que no tenga inputs u outputs, ¿sí? Porque hay algunos, por ejemplo, bueno, out sí tiene porque funciona como un puente. Pero hay algunos objetos que vamos a ver, por ejemplo el que les había mostrado hace un rato, Geometry, a priori no tiene ni entradas ni salidas. O el container, a menos que yo le ponga, o sea, vamos a ver después que mi container, como les decía, sirve para contener otros objetos adentro. Entonces yo básicamente pongo adentro operadores de otras familias, puedo poner entradas y salidas o lo puedo dejar directamente así cerrado y fíjense que no tiene ni entradas ni salidas. Como les decía, justamente los comps son los únicos operadores que tienen un inlet propio por encima y un outlet propio por debajo, porque están pensados para crear subredes, y las entradas y las salidas son solamente las de los operadores externos, pero no se van a utilizar casi nunca. Además, existen operadores específicos para convertir datos entre diferentes familias. ¿Sí? Fíjense que dentro de cada familia yo tengo los tal cosa to. Por ejemplo, dentro de los tops yo tengo dentro de los chops yo tengo SOP2, que me permite convertir un operador de superficies, un surface op o un SOP, a datos. O un top2, que me permite convertir un top solamente en datos. ¿Sí? O sea, muchos operadores, voy a poner por ejemplo un null. Si yo le doy clic derecho, fíjense que cuando le doy clic derecho en una salida de un operador, automáticamente me limita los objetos a los que se puedan conectar con ese. Por ejemplo, un objeto SOP, yo solamente lo puedo conectar con un OP Viewer en los tops. O en los chops solo lo puedo con un info o con un SOP2. En los SOP, bueno, lo puedo conectar con cualquier otro SOP, prácticamente con cualquier otro SOP. En los mat y en los DAT también son limitados. O sea que yo puedo comunicarme entre diferentes familias de diferentes maneras que ya vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes ejemplos. Como les decía, los controles básicos, bueno, con el mouse ya lo estuvimos viendo. Y ya que estuvimos viendo la interfaz, vamos a dejar un poquito por acá este video en particular, y después más abajo van a tener otros videos con diferentes ejemplos y un link a una carpeta que tiene muchísimos ejemplos que fui haciendo a lo largo de los años, que son más que nada ejemplos pura y exclusivamente. Algunos son patches ya terminados y que de hecho utilicé en algún proyecto en particular, pero la mayoría son solamente ejemplos. O sea, sentarme a hacer pruebas y tal cosa quedaba más o menos buena, entonces la guardaba directamente, que les pueden llegar a ser de bastante utilidad.
Pero por ahora vamos a dejar este video por acá y continuamos en el próximo de ejemplos. Chao, chao.